Bienvenidos al podcast de Liniers. Yo soy Jerónimo Luna. Me encuentro con mi amiga Juana Bocio Perrupato y una invitada especial, Agostina Cavazotto. Agostina es miembro de Prayer Force y estudiante de letras. Buenos días, Agostina, ¿cómo andas? Hola, Jero, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo andas, Juani? Buenos días. Buenos días, Jero, ¿todo bien? Hoy vamos a estar hablando de la lengua castellana, un tema de suma importancia para nuestra lucha y causa. Un tema de lo que mucho se habla y en realidad poco se conoce en profundidad. Para empezar, creo prudente hacer un pequeño repaso histórico. ¿De dónde viene la lengua castellana, chicas? Fundamentalmente viene del latín. Es decir, nosotros lo llamamos castellano, pero podremos llamarlo también neolatín o latín español, latín de Castilla. Eh, de la misma manera que podríamos hablar del latín francés, latín italiano, porque todos estos idiomas vienen del latín. Entonces, fundamentalmente, digamos, el castellano es una variedad de latín hablada en el siglo XXI. Claramente, debido a que la provincia de Hispania fue parte del imperio romano, fue conquistado, obviamente, antes de la conquista había diferentes civilizaciones que también tenían sus propias lenguas, y bueno, algunas de esas palabras se conservan todavía en el español actual, e incluso durante la conquista, a pesar de que el idioma oficial de la península era el latín, digamos, cada región seguía hablando vulgarmente su propia lengua. Se podría decir entonces que, a ver, yo capaz que malinterpreto un poco. Eh, el Imperio Romano fue el que difundió entonces la lengua latina, ¿no? En eso estoy correcto. Así es, Y sí. se podría decir entonces que el castellano en realidad es una mezcla con lenguas locales de la provincia de Hispania. Bueno, en realidad no. O sea, obviamente las lenguas prerromanas dejaron rastros. Por ejemplo, el vasco se habla desde antes del latín y dejó marcas en el castellano. Por ejemplo, se ve mucho en nombres. Por ejemplo, Jimeno, García, Echeverría, son todos apellidos que vienen del vasco. Hay un par de palabras lusitanas, que el lusitano no tiene nada que ver con el portugués de hoy en día, es una lengua antigua. O incluso celtas, porque había celtas antes de los romanos. Pero son palabras aisladas. Sí, hay un par de influencias en la fonología, o sea, en la pronunciación, por ejemplo, que en castellano no se pronuncia la B corta como en inglés o como en la mayoría de los otros idiomas europeos, se crea una influencia del vasco, pero esencialmente el castellano viene del latín y después más del árabe, que hay como un 8% del árabe en vocabulario, pero no, de las lenguas anteriores no podemos hablar de una mezcla en ese sentido. Mira, bien. Y, a ver, porque estoy haciendo un salto histórico tremendo, ¿no? Pero ya con la llegada a América del Imperio Español, se podría decir que hubo incidencias de otras lenguas en la lengua castellana. Sí. Porque, a ver, acá... En algunas palabras. Sí. De cosas que tal vez no estaban en Europa, como, no sé, las patatas. Cosas así. No exactamente en todo el capital léxico que tenía el español. O sea que digamos. no influenció, que digamos, la gramática. Y no. No, la gramática no cambió con la conquista de América. Si uno compara el vocabulario americano con el vocabulario español, obviamente va a haber diferencias y en muchos casos es por vocabulario de origen indígena. Y eso también se ve dentro de América si comparas el castellano que hablamos acá con el que hablan en Córdoba, con el que hablan en Tucumán o incluso en otros países. Uno va a encontrar palabras que vienen de los idiomas indígenas, autóctonos, como quieras llamarlos. Incluso, pero en la lengua misma, o sea, en sus estructuras gramaticales, no. A veces en la fonología sí hay influencias y también a veces en dialectos muy localizados hay cambios gramaticales basados en las lenguas autóctonas, pero en el castellano oficial, si se quiere, no
no hubo Ujú. influencias de ese tipo. Y, a ver, sacando un poco la historia y entrando un poco en la especulación, porque ahora estamos viendo una entrada de extranjerismos y barbarismos bastante grande, ¿no? Qué sé yo, sobre todo con la llegada del internet, perdón. Em, Todas estas cuestiones de cliquear, ¿cómo se diría? Googlear, ¿no? Que son barbarismos. Y después otras cuestiones de ya de Sí. extranjerismos. ¿Qué Bueno, futuro tiene la lengua castellana o qué futuro tienen las lenguas en general con toda esta cuestión del globalismo? bueno, primero lo de llamarlos barbarismos o no es una cuestión más ideológica y no estrictamente lingüística. Porque, bueno, Ajá. por ejemplo, en los orígenes del castellano, el castellano era una lengua bárbara, era una forma, digamos, del astur leonés mal hablado, era como lo que hablaban los pobres campesinos, los bárbaros, los que no tenían educación, los que tenían educación iban a hablar la lengua de la corte, el astur leonés y el latín. Entonces, la cuestión de decir una lengua es Ujú. bárbara o no es más No, 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 política que perdón. lingüística. Claro, no se entendió lo que... A ver, yo me refería a los barbarismos que son las palabras que se incorporan de otras lenguas, pero que no son, que no vienen de precisamente la lengua española. Por ejemplo, como los ejemplos de recién, ¿no? Googlear, eh, tuitear, ¿no? Yo personalmente no creo que con el agregado de nuevas palabras peligre la lengua, porque estas palabras tienen su carga léxica propia, digamos. Todas las palabras relacionadas con el internet, por lo menos, no es que, bueno, vienen a reemplazar palabras que nosotros ya teníamos o vienen a crear no sé, su propio círculo semántico. No, o sea, digamos, lo que hacen es añadir léxico, que eso me parece perfecto. Sea del idioma que sea. eh, o sea, creo que por un lado es un enriquecimiento de la lengua. A mí, bueno, la verdad, Ajá. no me gusta, pero por cuestiones tradicionalistas, pero no es que esté en contra de que, digamos, cliquear. Son palabras que nosotros usamos todo el tiempo, que estamos muy acostumbrados, que ya se volvieron parte de nuestro día a día. Además, hay que pensar que la lengua es algo orgánico y en la medida en que la lengua está viva va cambiando, es inevitable. Tampoco pensemos que la lengua empezó a cambiar y a incorporar extranjerismos ahora. Por ejemplo, decíamos, el castellano es fundamentalmente Claro. latín, pero bueno, hay algunas influencias, como decíamos, de las lenguas prerromanas, no sé, el íbero, el euskera o vasco, Ajá. el celtibérico y todo eso, pero quedó poco. Después están todas las palabras que vienen del árabe, por ejemplo, almohada, borseguí, tambor, aceituna, tarea, marfil. Esas palabras ya, exacto, Aljibe. son ya parte del castellano y no vamos a decir que el castellano decayó porque incorporó arabismos. O después, del siglo XIX en adelante hay muchísimas palabras francesas. Por ejemplo, Ajá. homenaje viene del francés, dama viene del francés. Entonces, enriquecen la lengua, no es algo nuevo del siglo XXI, que bueno, ahora vamos a perder nuestra lengua porque incorporemos palabras del inglés. Es inevitable este intercambio que hay. Y es bueno, digamos, me parece. En la medida en que podemos hablar de bueno o malo en la lingüística. Claro, aparte es algo totalmente espontáneo, digamos. No es que alguien viene y manipula el lenguaje para eso, Sí. sino que manipula la lengua, perdón, para eso. Y agrega palabras adrede, sino que es como de abajo hacia arriba, digamos. La gente, Exacto, sí. por ejemplo, con la Real Academia. Bueno, no siempre. No, claro, pero por ejemplo, la gente empieza a usar palabras como cliquear, como qué sé yo, tuitear, y bueno, y ahí no recuerdo si la RAE las incorporó, pero como que se incorporan al español una vez que una gran cantidad de hablantes las incorporan, ¿no? Es que Sí, y se dejan de no percibir sé si se como entiende ese palabras de otro punto. idioma. Claro, sí, 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 hay como accidental, si se podría decir. Y bueno, Claro, todavía no mencioné esto, pero con las invasiones bárbaras en España, bueno, lo que ahora es España, eh, se incorporaron algunas palabras germánicas. Por ejemplo, jabón viene del godo.
O espía, ropa. Ropa parece una palabra re castellana, pero en realidad viene de un idioma germánico. Entonces, ¿hasta qué medida podemos hablar, ¿no?, de imposición o algo así? En algunos casos son palabras que vienen de abajo, o sea, que el pueblo las empezó a usar, pero en otros casos son programas más intelectuales, no sé, poetas cultos que incorporan palabras del italiano en el humanismo, en el tiempo de los reyes católicos. Estaba muy en boga todo esto del italiano. Sí, sí, se entiende perfectamente. Entonces se podría decir que hay una especie mm, de incidencia artificial, pero como una cuestión artística, sería. Sí, se podría decir así. O sea, la cosa es que en la lengua no hay reglas absolutas, tipo, las palabras nuevas Claro. entran por el pueblo. Lo que importa es que en algún momento se incorporen al caudal léxico del pueblo en general. Pero a veces entran por una vía culta, Claro. no sé, porque los trovadores del rey venían de Provenza, entonces ellos traían sus galicismos y provenzalismos, entonces por eso empezamos a hablar de homenaje. O por ahí podemos decir los peregrinos franceses, los pobres, llegaban a España y el pueblo empezó a usar palabras francesas y así contagiaban a toda la sociedad. Sí, puede ser de una manera o de otra. Claro. Y que sea una o la otra no hace que el extranjerismo sea o mejor o peor, simplemente se dio así. El problema es cuando es una imposición ideológica, Ahí está. ¿no? Como estamos viendo ahora. Después podemos charlar de eso, pero en sí que se incorporen extranjerismos, creo que le da más flexibilidad a la lengua, le enriquece, como decía Juani, ¿no? Mira qué interesante eso, porque hoy en día hay... A ver, ¿qué pasa? Yo creo una cosa, ¿no? Que esto un poco parafraseo a Gustavo Bueno. La lengua, conservar, ¿no?, las tradiciones y el entorno simbólico, acá me meto un poco con McQuaid, eh, es importante para comunicar las ideas, ¿no? Porque yo hoy escribo un libro, ¿sí? Y dentro de 100 años, si la lengua tiene estas mutaciones artificiales y no naturales, como dicen ustedes, puede cambiar totalmente el significado, ¿no?, de lo que yo quise expresar. Bueno, es lo que pasa, por ejemplo, con palabras como verdad, ¿no? Con el nihilismo y con el positivismo, ¿no? Que hoy en día, Bueno, a ver, sí, breve disertación filosófica. bien. La gramática tradicional, escolástica, digamos de la tradición de Aristóteles, realista, lo que entendía Ujú. era lo siguiente. Estaba estrechamente relacionado a la lógica y los actos de la mente de la lógica son la simple aprehensión, mediante la cual el intelecto capta algo de la realidad, un objeto, forma en su mente, ¿no?, un concepto, y a ese concepto le asigna un término. Luego viene el juicio, o sea, un término le asigna un nombre. El juicio mediante el cual pone en relación dos términos, se dice una cosa de otra. Y bueno, después sería el razonamiento, en el cual ya se forman silogismos, proposiciones, etc. A lo que voy con esto es que nosotros tenemos el ser en la realidad, el concepto mental y un término para designar a este ser. Entonces, la manera en la que nosotros conceptualizamos la realidad puede manifestarse mediante la lengua. No sé si se Sí, sí, entiende, sí, sí. si Agos está de acuerdo conmigo. Sí, digamos, o sea, así como lo planteas, sí, a mí me parece que es bueno que haya muchas teorías, o sea, hay muchas teorías más modernas que enriquecen la reflexión sobre el lenguaje y las centran Sí, sí, sí. específicamente en el lenguaje y no desde la lógica directamente, o sea, hay algunas que están Bueno, sesgadas ideológicamente, ¿no? Desde una postura, no sé, hegeliana o, bueno, lo que se quiera, pero son reflexiones centradas en el lenguaje, que hay muchas que incorporan la lógica, muy basadas en la lógica y todo eso, pero me parece que es bueno que no quedarse solamente con la escolástica, porque la escolástica, como decís, lo veía desde la lógica, o sea, era como la gramática era un instrumento para la claro. retórica, para la lógica y la reflexión filosófica y teológica.
me parece bueno reflexionar sobre A lo el que yo lenguaje iba aparte. con... Pero, Sí, pero sí. sí, es verdad que con el relativismo, bueno, con todas las formas del relativismo que hay, con el nihilismo y todo eso, muchas veces se pierde de vista la realidad objetiva, y no solamente la material, ¿no? A lo que yo iba con esto de la escolástica es a la hora de que alguien por la fuerza, digamos, o tal vez no por la fuerza, sino por un mecanismo de imposición externa, quiera venir a cambiar ciertos términos que uno usa, o sea, que uno está acostumbrado a designar, que reflejan la realidad en un caso, o sea, que no son exactamente arbitrarios, hay categorías, obviamente, dentro de la lengua que son arbitrarias, que son gramaticales, morfológicas, etc. Pero hay algunas que efectivamente reflejan la realidad y el problema es cuando son estas las que se quieren cambiar. No sé si me doy a entender. Sí, sí, sí. Sí, sí, Entonces, sí. a raíz de eso, ¿por qué sería importante defender el desarrollo natural de la lengua castellana? Frente, por ejemplo, al mal llamado lenguaje inclusivo, por ejemplo, por dar Bueno, un a mí me ítem de parece ejemplo, ¿no? primero volver a esta distinción entre el desarrollo natural y artificial, que en realidad no es tan tajante la división. Por ejemplo, en el siglo XIII, el rey Alfonso el Sabio, el hijo de San Fernando III, decidió que había que escribir en derecho castellano, o sea, castellano correcto, porque en ese momento eran dialectos, cada uno hablaba como quería, no había una norma. Entonces él hizo una producción literaria gigante y puso normas, pautas para el castellano. Por ejemplo, en vez de Dijon, tenías que decir Dijonme, o sea, no había que sacarle las es finales a las palabras. O hay que usar este tipo de gramática. Entonces podríamos decir, esto es artificial porque le está imponiendo una norma a gente que naturalmente habla de otra manera. Y sí, las gramáticas son hasta cierto punto artificiales. O después la RAE, que tenía una ideología neoclásica, que quería volver a los orígenes grecolatinos y bueno, toda esta cosa de la ilustración, ¿no? Entonces en castellano se decía efeto en vez de efecto y ellos dijeron no, ahora está mal decir efeto, hay que decir efecto. A pesar de que los autores del siglo de oro decían efeto, bueno, ahora es efecto. Entonces eso es artificial, es manipulación artificial del lenguaje, pero no vamos a condenarlo tampoco, o sea, es una realidad de ese momento. Claro. A mí me parece que el problema con el lenguaje inclusivo no es tanto el hecho de que cambia la lengua, porque la lengua cambia naturalmente, o de que se quiera poner una norma para un aspecto del lenguaje, que también es algo que pasa, sino lo que hay en la raíz, ¿no? Eso de querer, bueno, yo ahora identifico como otra cosa, yo quiero cambiar la realidad y yo quiero imponer mi visión de la realidad a través del lenguaje. O sea, me parece que ese es el problema. Porque, a ver, digamos, lo que decíamos de categorías de la realidad objetiva que se manifiestan en el lenguaje. Las diferencias de género, ¿no? Entonces, es que, digamos, hay lenguajes que tienen 3 géneros, masculino, femenino y neutro. Hay lenguajes que no distinguen género. Entonces, ¿hasta qué punto podemos decir que en el lenguaje es necesaria esta división? El problema es cuando tenemos una división entre masculino y femenino y se quiere borrar eso por una cuestión ideológica. El problema, me parece, es la cuestión ideológica. Mira, Sí, sí, y te escucho. además la lengua es un tesoro que nos viene dado, o sea, que se va pasando generación en generación, con todos sus cambios, con todo su movimiento, ¿no? Y los fundamentos que tiene el lenguaje inclusivo son totalmente sentimentales, o sea, no tiene ninguna, creo yo, con la gente que hablé que defiende este delirio, no tiene ningún tipo de argumento, ni lingüístico, ni gramatical, ni siquiera filosófico. Sí, exacto, Es, esa es la es, es un cosa. delirio que se le ocurrió a alguien porque otra persona se puede llegar a sentir mal si uno lo nombra de tal manera. Y bueno, yo no Sí, hablaría solo bueno, de lenguaje inclusivo, sino también de una especie de neolengua que se quiere imponer ahora. Por ejemplo, cuando vos llegabas antes a un lugar con una persona que te acompañaba, tu acompañante, decías, bueno,
es mi novio o mi novia, es mi marido o mi mujer, y ahora, bueno, uno dice mi pareja, y pareja puede ser un hombre, una mujer, un trans, etcétera. O sea, Claro. a eso es lo que voy. Creo que el peligro no es tanto el lenguaje inclusivo, porque yo la verdad creo que si uno escribe una ponencia en lenguaje inclusivo o una tesis o un trabajo académico, yo creo que un profesor se mataría de la risa. Claro. Porque realmente va en contra de la economía de la lengua. Es difícil de leer, es difícil de, digamos, de ejecutar, de pronunciar. Sí, es que en castellano en realidad no puedes porque estudiante, por ejemplo, presidente, Bueno, ¿no? Todas esas cosas uno termina en algo pero ridículo. bueno, con mis amigas siempre jugamos a tratar de establecer la concordancia entre adjetivos, por ejemplo, y nombres del lenguaje inclusivo. Y no se puede, es un delirio. Creo que nadie podría armar una Sí, y al gramática final, prescriptiva. ¿por qué E y no U? Claro. ¿Por qué es neutra la E? Es un delirio. No, es algo tan inorgánico, o sea, no tiene mucho sentido. Y además la gente que habla de esto no tiene conocimientos. Primero no tienen clara su filosofía y cuando la tienen clara, bueno, es una filosofía, bueno, horrible. No pongamos otros nombres, pero incluso no saben de lingüística. Por ejemplo, se quejan de que todos se refiere a hombres y mujeres. Entonces una vez vi a alguien en Facebook diciendo, si hay 7 mujeres, dicen todas. Llega un hombre y dicen todos. Un hombre borró la existencia de 7 mujeres. No, es que todos, o sea, la forma con O en este caso no es masculino, sino que es la forma no marcada, o sea, sería la forma neutra, entre comillas, que no está indicando ni que son masculinos ni femeninos, o sea, es no saber lingüística primero. Y segundo, ellos quieren cambiar la realidad, o sea, quieren que la realidad pase a ser menos patriarcal y menos machista, gracias a cambiar la última letra de las palabras. Pero el tema es que eso no pasa con otras lenguas. Por ejemplo, hay muchos que dicen, mira en Finlandia, uno de los primeros países que le dio el voto a las mujeres. Es una lengua que no distingue género. Es por eso. Claramente los derechos de las mujeres vienen porque no se distingue género en el lenguaje. Pequeño detalle, el turco no tiene género. Y díganme cuál es la posición de las mujeres turcas. O sea, por favor, no tiene nada que ver. Claro. Bueno, algo que a mí, o sea, hablando de esto, más allá de que el lenguaje inclusivo realmente es un delirio sentimental, aparte, ¿cuánta gente existe que realmente sienta, entre comillas, que no tiene un género y que se sienta ofendida cuando uno habla así? Pero bueno, dejando eso de lado, siempre dicen, bueno, ¿qué te cuesta a vos hablar distinto para satisfacer el delirio de otra persona? A mí me costaría un montón. O sea, bueno, dejar de hablar como persona normal para empezar a hablar como subnormal, para mí a mí sería realmente un esfuerzo. Perdón, a mí sí me costaría un montón tener que cambiar mi forma de hablar y de escribir. Es que ni siquiera es una evolución. Sí. Además es una imposición política porque los cambios artificiales, como los habíamos llamado de antes, no sé, los autores cultos traían extranjerismos, se incorporaron a la lengua solo porque gradualmente se empezó a usar. Esto es, o lo usás o te echamos de tu trabajo, o te queremos mandar a la cárcel, o te escrachamos en las redes. O no te aprobamos es la totalmente tesis. diferente. Sí. Claro, y para mí, mí lo más importante y donde más peligra el español, digamos, es en esta creación de una neolengua. Porque con la gente que yo hablé y que defendía esto del lenguaje inclusivo, digamos, la gente más seria, entre comillas, porque la que no defendía esto de, bueno, cambiar la E o poner solamente la X, siempre te da ejemplos de que, bueno, podés eliminar las palabras masculinas. Y en vez de decir trabajadores o trabajadoras, podés decir personal de trabajo, ¿entendés? Cosas así. Que no estén marcadas, que no tengan el género marcado, que sean así como universales y súper neutras. No sé si me doy a entender. Sí. Y eso también, sí, es que de a poco va incidiendo en nuestra manera. Es muy interesante ese cambio
que hubo en la concepción del lenguaje, que ellos no lo van a decir, pero antes estaba esta idea, ¿no? El lenguaje como reflejo de la realidad. Pues se dijo, no, el lenguaje es totalmente convención, no tiene nada que ver con la realidad. Y ahora se volvió a esto de cambiamos el lenguaje porque está reflejando y cambiando a la realidad. Entonces, eso solamente que la direccionalidad se dio vuelta. En vez de la realidad le da forma al lenguaje, ahora es el lenguaje le da forma a la realidad. Cambiemos la realidad objetiva. Bueno, ayer estaba paveando en YouTube y encontré un video de las charlas TED que se llamaba El lenguaje crea realidad. Aparte me pareció muy llamativo porque, primero, ¿qué es crea? ¿Crea de la nada? ¿Crea ex nihilo? O sea, Claro. la realidad no Lo que existe y ciertamente mi manera de... influye muchísimo en nuestra percepción. Eso es Claro, innegable, a eso es a ¿no? lo que iba yo antes Pero- con la mención de la gramática, de la escolástica. Mm. A esto de Sí. la realidad. Por ejemplo, Chicas, Bueno, sí, para ir cerrando, porque sí. nos estamos quedando sin minutos. Hay un tema que me parece muy prudente, sobre todo en esta defensa de nuestra querida lengua, que es el tema de la Real Academia Española. Y bueno, también existen Sí. otros centros de estudios o academias, como la de Cervantes, ¿no? ¿Qué es lo que le da el crédito a la Real Academia Española o la Academia Cervantes o a una sí. presunta academia americana? O sea, está la Real Academia Española y está la Asociación de las Academias del Español. Entonces, cada país americano, bueno, latinoamericano, digamos, o hispanoamericano, tiene también su academia de lengua. Por ejemplo, en Argentina está la Academia Argentina de Letras. Y todas estas academias están incorporadas en una asociación más amplia que incluye a todos los hablantes del español. Incluso hay una academia de los judíos sefaradíes, creo, que bueno, conservaron una forma muy arcaica del español que es, la verdad, fascinante. Claro. ¿Por qué la más importante para nosotros es la española? ¿Por qué decimos, pero la RAE dice esto, en vez de decir, pero la AAL, que es la de la Argentina? Bueno, es una cuestión de antigüedad. La española es la más antigua y percibimos, bueno, el castellano, sí, viene de Castilla, entonces, bueno, tendríamos que referirnos a Castilla. También una cuestión política o geopolítica, como quieran llamarlo, es España y nosotros estamos en América. O sea, si se diese vuelta, por ejemplo, en Estados Unidos e Inglaterra. Inglaterra, primero, el inglés no tiene una academia central que defina las pautas para el inglés. Y por el otro lado, ¿por qué un americano va a querer hablar como un inglés? O sea, no se percibe en una situación de inferioridad con Inglaterra. Eso sí basa un poco en Hispanoamérica, bueno, por cuestiones históricas y políticas. Entonces, yo, por ejemplo, estoy en contra de los que descalifican el voceo. O sea, el voceo se usa acá. O sea, no hay por qué decir, no, tendrías que hablar de tú porque es más correcto. Porque es más correcto el tú que el vos. Eso es, en la lingüística no es como que hay mejor o peor. ¿Va con la normativa o no? Sí, Claro, es nuestra variante rioplatense Sí, y fin. Por más que a mí no me guste el cordobés, bueno, no sé, no lo voy a obligar a Jerónimo a que me hable en rioplatense. No, obviamente no vamos a obligar, pero a mí no me gusta cuando la gente se siente inferior porque habla con vos. No, vos vale lo mismo lingüísticamente que el tú. Ahora, culturalmente, bueno, capaz en España estás hablando de vos y dicen, ah, ¿de dónde sos? Pero bueno, eso es una cuestión política. sí, bueno, también hay una cuestión, ¿no? En locución, por ejemplo, se enseña el español Claro. neutro precisamente para que en toda Hispanoamérica y en España, bueno, en todos los países que se hable español, se entienda, ¿no? Se entienda a la perfección y sea un idioma bueno, en realidad universal, eso si es se puede decir. Pero no sé si tiene que ver más con una cuestión de inferioridad. Yo hoy creo que no hay una cuestión de sentimiento por ahí de no inferioridad, es la ¿no? mejor palabra, Yo, ¿no? yo creo, yo veo eso. Pero está Sí. esto como que la cultura, o sea, la norma viene de España. Igual el neutro que decís, hay un neutro hispanoamericano y después está el gallego, pero viste las películas dobladas están o en gallego o en neutro. No es algo que unifica
todos los que hablan castellano. También pasa en inglés, está el neutro americano y está el neutro inglés, porque se llaman diferente obviamente, ¿no? Pero no es como que haya un inglés que unifica a todo, absolutamente todo. Sí. Tampoco se podría. O sea que podríamos decir que es una cuestión hasta irregular, ¿no? Claro. Esto de darle crédito a la Real Academia Española por encima de otras academias u otros institutos. Es una cuestión... Sí. Le hacemos caso a la RAE porque es así, o sea, yo escribo algo y lo entrego en la facultad. Y para evitar que yo lo escriba como quiero, entonces dijimos, bueno, por convención, sigamos a la RAE. Entonces, todos los que escriben castellano, sigamos a la RAE. La RAE pone las reglas. Pero podría ser de otra manera, no es como que por esencia Excelente. la RAE tiene razón. Es simplemente... Exacto. En el castellano es así, entonces si no escribís como la RAE, estás escribiendo mal, objetivamente no estás cumpliendo con las normas, entonces es incorrecto. Si sos profesor y el chico te escribe mal, le decís está mal, y si necesitas basarte en algo, le decís en la RAE es diferente, porque bueno, las lenguas modernas necesitan algún tipo de estandarización. Pero podría, si Argentina fuese el país de habla hispana más poderoso del mundo, la gente probablemente se estaría poderoso política y culturalmente, la gente se estaría refiriendo al castellano rioplatense. Pero bueno, Castilla, al ser el origen de la lengua, es bastante natural referirse a eso. Estamos viendo también con este periodo de globalización, ¿no? Porque, a ver, yo estoy viendo chicos de, no sé, 3, 4 años que hablan como en los dibujitos animados, ¿no? Que hablan el español neutro de Venezuela o México, que es donde se hacen los doblajes, ¿no? Sí, pero después se pierde. O sea, yo cuando era chica jugaba en inglés, porque veía películas en inglés, entonces para mí se jugaba en inglés. Y bueno, o sea, no me impide hablar castellano ahora, castellano rioplatense, digamos. Y también casi todos los chicos hablan así como neutro, y dicen esas palabras tipo refrigerador en vez de decir heladera, como diríamos nosotros, pero después se pasa. En el colegio terminan hablando... da para reírse un poco, es medio cringe, pero... No sé, a los 10 años ya hablan todos rioplatense. Ninguna... No es tan terrible, me parece. Bueno, como para finalizar, el español es la lengua de la hispanidad, de toda Hispanoamérica, tanto de España como, bueno, de los países americanos. Bueno, ¿puedo agregar algo sobre eso que me parece muy interesante? Sí. La primera gramática completa al estilo de las gramáticas latinas o griegas es la de Nebrija, del 1492. No todo pasó ese año. Se terminó la Reconquista, se descubrió América y también se publicó la gramática de Antonio de Nebrija. En el prólogo dice, siempre la lengua fue compañera del imperio y de tal modo lo siguió que juntamente comenzaron, crecieron y florecieron, y después juntamente fue la caída de entrambos. Todavía no se había descubierto América, así que habrá sido una coincidencia feliz hablar de la compañera del imperio, porque España no tenía imperio europeo todavía tampoco. Y bueno, afortunadamente se equivocó al decir que juntamente caían tanto el imperio como la lengua, porque el imperio español cayó y el castellano sigue vivo. Bueno, acá, si no me equivoco, quisieron imponer en su momento el francés como lengua. Bueno, con la inmigración de principio del siglo XX. Creo que no llegó a ser una propuesta del todo seria. Lo que sí se debatió mucho en el 19 fue si rebelarnos, digamos, con el castellano y bueno, imponer nuestra propia norma o seguir respetando la literatura y gramática y la normativa española. Bueno, al final ya se ve que se impuso, pero la verdad hubiera sido bastante impracticable imponer una lengua totalmente diferente acá. También hay que ver que la mayor cantidad de, no quiero decir una pavada, de hablantes franceses, o sea, de gente que habla el francés. En una época Argentina era uno de los principales 5 países, ¿no? Que hablaba francés sin ser
sin haber sido colonia francesa o sin haber sido parte no sé, de la Commonwealth, ¿no? Porque, a ver, recordemos también que en el Reino Unido antes se hablaba francés, ¿no? Es que el francés era una de las lenguas más cultas. Bueno, la élite, digamos, hablaba francés, pero en la Edad Media, en Inglaterra. Claro, la élite hablaba francés. En Rusia también se hablaba francés. Sí, pero claro. eso en el siglo XIX, pero eso era solamente los nobles, digamos, la clase alta. Nunca fue algo que se impuso entre el pueblo, en Inglaterra Claro. tampoco. Y acá también sí, en un momento el francés era lo que ahora es el inglés, digamos, es la lengua de prestigio. Claro, cultura se y enseñaba todo en el eso, colegio. Pero, ¿O no? sí, pero llegar a imponerlo, imagínense ahora que prácticamente todo el mundo sabe algo de inglés, imponer el inglés sería imposible, a menos que haya una invasión o algo así, Claro. pero si no es difícil. Bueno, algo que yo quería decir para finalizar es que a todos los países hispanohablantes nos corresponde honrar, defender y enriquecer el español. Esto lo decía Licinio de la Fuente en un artículo viejo, tiene como 40 años el artículo. Así que, nada, el español es nuestra lengua, es la lengua de la hispanidad. Nos corresponde defenderla. Hasta aquí el podcast de Liniers, con ustedes Agostina Cavazotto, Juana Bocio, Perrupato y quien les habla, Jerónimo Luna. Los esperamos en la próxima entrega.